Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos listos en esta noche para tener una corta meditación acerca de la palabra del Señor. Esperamos que todos se encuentren bien en sus casas, que todos gocen de paz, de bendición y de salud, ¿verdad? Quiero recordarles nuestros horarios. Estamos los domingos teniendo nuestra reunión presencial a las 9 de la mañana y a las 9:10 para aquellos que están desde sus casas. Entonces, la cordial invitación para que se conecten a las 9:10 y nos acompañen desde Facebook Live, ¿vale? Y recuerden que estamos con un aforo, deben inscribirse y esperamos que el domingo nos puedan acompañar. Y como todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, nuestra pequeña reunión donde estamos haciendo un estudio de alguna porción de la palabra del Señor. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con el orden, el orden. Yo pienso que todos necesitamos de una u otra manera que Dios siempre nos ayude a estar en orden. Vivir en orden es una de las características que debe tener un discípulo del Señor, debe vivir ordenadamente. Pero quiero que veamos sobre la luz de las Escrituras cómo el Señor Jesucristo no solamente puede poner en orden las circunstancias externas que podamos nosotros estar enfrentando, sino que también puede poner en orden el caos interno, lo que puede suceder en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es algo que solo Jesús puede hacer. Y quiero que lo veamos primero. Vamos a Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, versículos 35 al 41. Listo, espero que usted ya lo tenga. Y dice la escritura allí en Marcos 4, versículos 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Mire qué interesante lo que nos está mostrando esta porción de este evangelio. Sabemos que los discípulos iban viajando en esa barca junto al Señor. Pero qué impresionante ver que hubo una circunstancia externa, una tormenta que casi que hacía que esa barca se hundiera. Pero de repente el Señor se levanta y reprende esa tormenta, reprende los mares, reprende los vientos y ellos le obedecen. Qué interesante es ver cómo una circunstancia externa que estaba aquejando a los discípulos fue dominada por tan solo una orden de nuestro Señor. Esto es muy interesante y sé que de pronto alguno de nosotros puede estar pasando por alguna circunstancia donde ve que todo se estremece, que todo se mueve, donde ve que no puede estar tranquilo porque hay circunstancias externas. Sin embargo, hay momentos en que el Señor va a permitir estas condiciones, estas circunstancias, y van a ser muy útiles para nuestra formación, para que nuestra fe crezca, para que desarrollemos confianza, porque Dios tiene un gran propósito. Y lo hemos hablado muchas veces y los que me han oído saben de qué estoy hablando. Está en Romanos capítulo 8 y la palabra dice que Dios nos llamó, nos escogió
para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta máxima del Señor. Y a veces a través de las circunstancias Dios está llevando a cabo ese plan, a través de esas circunstancias adversas. Sin embargo, Jesús tiene poder para poder reprender ese tipo de circunstancias. Sabemos que cuando Jesús reprende el mar y las olas, está demostrándole a sus discípulos que Él realmente es Dios, porque solamente Dios tiene ese poder absoluto sobre toda la creación. Pero, ¿qué pasa entonces con las circunstancias internas, las tormentas internas? Pues vamos a ver lo que le pasó justamente en el capítulo siguiente de Marcos, en el capítulo 5. Vamos a ver la historia de un hombre que estaba endemoniado. Qué curioso, ¿no? Podemos ver esos contrastes que hay entre lo que sucedió unos versos atrás, que lo que nos está contando Marcos acerca de esa tormenta, pero ahora el Señor nos quiere hablar acerca de esas circunstancias internas. Ya no es del caos externo, sino del caos interno, del desorden interno que puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Miremos qué hizo el Señor cuando encontró a alguien con un caos justamente en su interior. Leamos versículos 1 y 2. Dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. En algunas Biblias dice Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Entonces aquí estamos viendo otra circunstancia muy particular, que hacia unos momentos Jesús había reprendido el mar y el viento embravecido para que sus discípulos lograran llegar a este lugar. Ahora, quiero que usted note algo, y es que cuando ellos llegan, ellos no se presentan, ellos no dicen, hola, venimos con Jesús. No hace eso, sino que inmediatamente llegan, se encontraron con un hombre poseído por un espíritu maligno. Un hombre poseído por un espíritu maligno. ¿Cómo era el día a día de este hombre? Mire lo que nos dice ahí más adelante, versículos 3 al 5. Dice, podemos ver que nos está relatando aquí justamente Juan Marcos, es el día a día de este hombre. El día a día de este hombre es para nada envidiable, pero ¿qué estaba haciendo él? Era un hombre que vivía en el cementerio. Un hombre que vivía donde justamente están enterrados los muertos. Era un hombre que tenía una vida descontrolada. Nadie lo podía controlar. Nadie podía tener ese hombre bajo su sano juicio. Pero también tenía fuerzas sobrenaturales. Nadie podía enfrentarlo porque lo ataban con cadenas y las rompía con mucha facilidad. Los que alguna vez han tenido la oportunidad de haber visto a alguien poseído saben de lo que les estoy hablando. Hay personas que adquieren una fuerza impresionante. Hay personas que empiezan a actuar, que cambian sus voces. Hay personas que empiezan a actuar de una manera muy diferente. Hay personas que empiezan a reírse de una manera muy extraña. En fin, son circunstancias muy, pero muy extrañas. Y esto sucede justamente con ese tipo de personas que están poseídas por un espíritu maligno. Y mire lo que nos dice también, dice que ese hombre se hería a sí mismo, tomaba las piedras y se hería. Qué curioso, ¿no? ¿Usted sabe que el único ser creado, hecho a la imagen de Dios, es el hombre? Qué curioso que un espíritu tome justamente a un hombre e intente destruirlo. Pues sabe que eso es lo que el enemigo quiere. Cuando una persona le da cabida en su vida, eso es lo que él quiere. Destruirlo, desdibujarlo, llevarlo a perder las riendas de su vida, llevarlo a hacer cosas que nunca se imaginó que haría. Este hombre, mis hermanos, es el claro reflejo del estado al que puede llegar una persona que le da la espalda a Dios. El estado que puede llegar una persona que rechaza a Jesucristo.
¿Qué puede esperar de la vida alguien que es esclavizado por Satanás? ¿Qué puede esperar una persona que es esclava del enemigo? Pues mis hermanos, el enemigo sabe nuestras inclinaciones pecaminosas. Él las conoce. Y como Él las conoce, Él hace algo que es muy sencillo para Él. Y es que Él provee las situaciones y los recursos necesarios para que las personas satisfagan sus deseos pecaminosos. Esto es lo que Él hace constantemente a través de la tentación, o a través de personas, a través de circunstancias, a través de oportunidades que no vienen de Dios. Y entonces Él empieza a proveer para esos deseos pecaminosos. Él empieza a colocar las personas, empieza a colocar los ambientes, empieza a colocar justamente aquellas cosas que nos van a causar graves tropiezos. Y yo pienso que en la historia de este hombre fue exactamente igual. Desconocemos cuál fue la causa por la cual este hombre llegó a estar poseído. Pero lo que sí les puedo decir es que ese hombre tuvo que haber abierto puertas muy graves para que eso llegara a suceder, para que llegara a la condición a la que llegó a estar. Un hombre fuera de sí, un hombre que nadie lo podía sujetar, un hombre que ya no vivía en la sociedad, sino que estaba aislado y que además ese espíritu le causaba heridas. Mire cómo el enemigo quiere destruir la imagen de Dios que Él nos entregó cuando creó al hombre en el huerto. Satanás logra crear una cadena de dependencia sobre aquellos pecados hasta el punto de hacer al hombre un adicto. ¿Un adicto a qué? A las sensaciones y a muchas otras cosas. Algunos logra hacerlos adictos a las drogas, al alcohol, a la pornografía y muchas otras cosas. Pero yo le quiero decir una cosa, esto no llega de un día para otro. Son pequeñas cosas, pequeños dardos, pequeños anzuelos que él ha venido lanzando y entonces logra hacer cautivas a esas personas. Las personas entonces pierden el control de sus vidas, pierden las riendas de su vida, ya no tienen control de lo que hacen, sino que son totalmente dominados por sus pasiones y deseos. Y como Satanás sabe que a veces el hombre es presa de ello, juega justamente con eso. Satanás no lo va a invitar a la iglesia. Satanás no lo va a invitar a orar. Satanás no le va a decir que lea la Biblia. Satanás no le va a decir que se aparte de la tentación. Eso no lo va a hacer el enemigo. Él, por el contrario, va a proveer personas, situaciones, circunstancias, ambientes para que la humanidad, el hombre que rechace a Dios, caiga y Él lo pueda destruir. Las personas entonces llegan a perder el control de sus vidas y ya no tienen dominio propio y terminan siendo cautivos del enemigo. Como este hombre que estamos viendo hoy en este relato de la Biblia. Un hombre sumergido en el más profundo caos porque le abrió las puertas al enemigo. Esto es lo que hace Satanás hasta el punto en que espíritus del mal llegan a tomar posesión de las personas. Y esto es real, mis hermanos. Esto es real. Esto es algo que Dios me ha permitido ver a lo largo de muchos años. He visto personas como este joven, en algunos grados menores, algunos similares, pero justamente son personas, quiere que le diga cuál es el común denominador de las personas que caen en situaciones como estas. Pecados ocultos. Pecados ocultos. Pecados que no quieren decirle a nadie, pecados que vienen cometiendo por mucho tiempo y ahí el enemigo viene y hace su labor, hace su trabajo. Inclusive personas dentro de la misma iglesia, personas que van a los cultos, personas que se sientan a leer la Biblia, pero resulta que son personas que no están viviendo una vida en la luz del Señor. Mis hermanos, volvamos al texto y vamos a mirar algo. ¿Qué le dijo
el espíritu maligno a Jesús cuando llegó a Gadara. Lea conmigo versículos 6 y 7. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Quiero que usted se dé cuenta de algo. ¿Conocen los demonios a Jesús? Claro. ¿Conocían los demonios a Jesús aún antes de que muriera en la cruz del Calvario? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús creó a estos seres para ser ángeles, pero ellos se rebelaron y ya vamos a hablar de eso. Claro que sí, por eso ellos, sin ni siquiera presentarse de alguna manera, los reconocen. Y mire cómo hacen. Dice que ellos lo ven y dice que ese demonio, dice, se inclinó delante de él, o sea, le ofreció reverencia. Los demonios conocen el nombre del Hijo de Dios y ellos tiemblan. Le tienen reverencia. Y miren cómo hacen. No le hablan con una manera jocosa, sino que hablan de una forma en que están mostrando que saben que hay un juicio emitido sobre ellos. Dice, dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús? ¿A quién se había encontrado Jesús? ¿No fue un hombre? ¿Pero quién le está hablando? Un demonio. Y ese demonio le está diciendo: ¿por qué te entrometes conmigo? Hay personas cautivas bajo espíritus del mal. Y cuando Jesús llega a sus vidas, esto es lo que ellos dicen: no te entrometas. No te entrometas porque yo estoy destruyendo a este matrimonio. Yo estoy destruyendo a este joven. Yo estoy destruyendo a esta muchacha. Yo estoy destruyendo el futuro de esta persona. ¿Por qué te entrometes? Así de clara es la batalla. Así de claro es lo que el enemigo hace. Pero él dice, ese demonio: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos sabían quién era Jesús. Y dice, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Claro, ellos saben que Jesús es Dios y que Él es Señor de principados y potestades y que aún es Señor de Satanás. Pues mis hermanos, qué impresionante ver que cuando un espíritu se encuentra con Jesús, ellos tiemblan, tienen miedo. Pero, ¿qué orden dio Jesús en el versículo 8? Leámoslo juntos. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Así que antes de que ese demonio se presentara, Jesús ya le había dado la orden de que se tenía que ir de ese joven. Se tenía que ir de esa vida. Sal de este espíritu maligno. Fue la orden de Jesús. ¿Quién estaba ordenando esto? ¿Sabes quién estaba dando esta orden? Aquel que con su voz creó el sol, el mar y todo lo que nuestros ojos ven. El mismo que tiene voz de autoridad, voz de mando, es el que le dio la orden a ese espíritu que abandonara a ese muchacho. Jesús había llegado a la vida de este hombre para darle verdadera libertad. Mis hermanos, cuidado con lo que el mundo llama libertad. Cuidado con lo que un sistema de valores que no quiere tener en cuenta a Dios llama libertad. Usted puede mirar personas que han caído en las más densas tinieblas y le van a decir: yo quise hacer lo que quería y ahora estoy acá. Hay personas talentosísimas. Inclusive veía hace algún tiempo por redes sociales un hombre que lo encontraron en la calle del Cartucho y había sido un pianista de una banda de salsa muy reconocida. Y era un hombre muy diestro en el piano. ¿Pero qué lo llevó allá? Vivir una vida sin límites. Una vida sin límites. Cuidado con lo que el mundo dice: quiero vivir mi propia vida, mi libertad.
tengamos cuidado, porque en realidad no estamos hechos para tomar esa decisión, a no ser que Dios cambie nuestro corazón. Jesús había llegado a la vida de este hombre entonces para darle verdadera libertad, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Jesús había venido para darle la oportunidad de empezar de nuevo. Había venido para darle las fuerzas sobrenaturales que le darían libertad sobre ese yugo de Satanás en su vida. Para un fuerte opresor, un fuerte libertador como Jesús. Solo Jesús podía hacerlo libre de esa esclavitud. Solamente Jesús podía poner orden al caos interno que tenía esta persona. Solamente Jesús. Y este Jesús es el mismo Dios que libertó a Israel de la esclavitud por medio de señales, prodigios, que avergonzó a Faraón y a sus ejércitos. Este Jesús es el mismo que hizo eso a Faraón. Jesús es el mismo que derribó las murallas de Jericó para que el pueblo tomara esa ciudad. Jesús es el mismo. Jesús es experto y tiene todo el poder para que Él pueda tomar las vidas cautivas bajo el yugo de Satanás. Jesús es quien liberta a los esclavos del pecado y son oprimidos por Satanás. La peor atadura que puede tener la humanidad no son las cadenas físicas, es el pecado, mis hermanos. Esa es la peor cadena. Nuestra naturaleza caída que quiere satisfacer esos deseos de esa naturaleza. Pero Jesús tiene poder para romper esa cadena y darnos una nueva vida. Jesús es el que derriba los muros de las tinieblas que el hombre ha construido al desechar a Dios. Él es el gran libertador. Él es el libertador por excelencia. Y Él aún sigue libertando cautivos. Él sigue poniendo en orden el caos interno que muchos de nosotros pueda tener. Tal vez tu vida no está en orden. Tal vez tienes un caos en tu mundo interior que no sabes cómo resolver. Pero yo quiero que tú veas en esta historia al Todopoderoso Jesús poniendo en orden la vida de un muchacho que nadie había podido hacerlo. ¿Cuántos espíritus tenía dentro de esa persona? Lee conmigo el versículo 9. El versículo 9 nos dice: entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Qué tenaz esta situación. Este hombre no solo tenía un demonio, tenía muchísimos. Pero yo creo que quien le habló primero a Jesús era justamente ese demonio que tenía controlado todos los otros. Porque recuerde que la Biblia nos habla de que ellos obran por medio de jerarquías. Él habla acerca de principados, de potestades, de huestes de maldad y todo lo que nos habla la Escritura. Pero ¿quiénes son esos espíritus? Aquí está la pregunta del millón. A veces dentro de la sociedad la gente tiende a pensar, no, esos demonios son espíritus de personas que ya murieron, que están recogiendo sus pasos, que quieren atormentar a alguien. Es un alma en pena que no ha logrado descansar. Pero como nosotros creemos que la Biblia tiene la verdad sobre este asunto, pues la Biblia nos enseña que los espíritus son ángeles que se rebelaron contra Dios y que fueron expulsados del cielo. Eso es lo que son esos espíritus. La Biblia nos deja ver claramente que cuando la persona muere, no se queda aquí, que esa persona parte a su destino eterno, si creyó en Cristo, a la gloria. Si murió sin Cristo, tristemente, no lo digo con orgullo, lo digo con dolor, tendrá que ir al infierno. Pero no es verdad que por ahí anden espíritus de personas, eso no es cierto. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que tan pronto mueren van al juicio. Eso dice la Biblia en Hebreos. Así que estos espíritus son nada más y nada menos ángeles que se rebelaron contra Dios. Tenemos dos textos que hoy no los vamos a ver.
están en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, que nos hablan acerca de esa rebelión que tuvo Satanás cuando él fue creado como un ángel principal, y él logró convencer a gran parte de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de ese gran dragón que con su cola logró llevarse con él la tercera parte de las estrellas. Algunas personas creen que ese texto se refiere justamente a esa rebelión de Satanás y que él logró llevarse esa gran parte de ángeles. Así que estos espíritus son ángeles caídos, son ángeles que han caído bajo la condenación del Señor. ¿Qué hicieron estos ángeles al recibir la orden de Jesús? Versículos 10 al 13. Dice, entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Mira el señorío de Cristo tan tremendo. Les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Qué tenaz esto, ¿no? Miren lo que sucedió. Una orden de Jesús a un espíritu maligno no se puede rechazar. Ellos obedecen porque ellos se someten al nombre de Jesucristo, se someten. Ahora, ¿cómo tomaron los habitantes de esa región lo que había sucedido? Y aquí vamos a encontrar un detalle muy especial que también yo quiero que usted descubra conmigo. Lea conmigo versículos 14 al 17. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¿No le parece que aquí hay algo que uno dice, pero un momento? Acaban de ver a este joven que era una persona con su vida destruida. Acaban de ver a este joven que antes andaba en los cementerios, que tenía un espíritu, que era incontrolable, que se golpeaba a sí mismo. Pero nos relata Marcos en el versículo 15 que la gente lo vio y que estaba vestido, ya no andaba desnudo, que estaba en su sano juicio, ya no estaba descontrolado. Pero ellos, en lugar de caer de rodillas y decir, Señor, tú eres tan poderoso, gracias por rescatar a este joven, tuvieron miedo. Tuvieron miedo y ¿sabe qué? Rechazaron a Jesús. ¿No le parece que aquí hay algo muy extraño? ¿Acaso no nos alegraríamos nosotros de ver que una persona con su vida destruida, Dios la ponga en su cabal juicio? Pues yo creo, mis hermanos, que aquí está pasando algo muy extraño. Y es que ya entiendo por qué el estado espiritual de este joven. ¿Sabe por qué? Porque ese joven vivía en un lugar donde no solo él, sino muchos de esos habitantes estaban bajo densas tinieblas. Densas tinieblas. Mis hermanos, no me extraña el estado espiritual en el que estaba ese muchacho. Cuando uno mira la reacción de esa sociedad en la que él vivía, uno puede entender entonces que él vivía en un lugar donde sus habitantes vivían bajo tinieblas espirituales. Tinieblas espirituales. Y creo que no solo él tenía demonios, creo que también varios habitantes de Gadara podían estar endemoniados. ¿Por qué esa reacción? ¿Sabe usualmente quiénes responden
a Jesús de esta manera, que le dicen a Jesús que se vaya, ¿sabe quiénes lo hacen? Los endemoniados. Los endemoniados, quienes en sus vidas tienen demonios. Se requiere estar muy sumergido en las tinieblas para ver semejante obra que Jesús había hecho con este hombre y aún así importarles más la vida de 2000 cerdos. Espero que los animalistas no me odien, no estoy queriendo decir que no me dé tristeza, pero ¿sabe una cosa? Jesús vino a rescatar a los seres humanos. Pero mis hermanos, pareciera que a ellos les importó más los cerdos que ver a ese muchacho liberado de esos demonios. Sin embargo, lo que Jesús hizo con este hombre nos deja ver que Él puede poner en orden cualquier vida sumergida en el caos y el desorden. Si tú conoces a alguien, yo quiero decirte, Jesús tiene poder para poner en orden esa vida. O tal vez eres tú. Tal vez es tu vida, de pronto, que tiene algún tipo de caos en su interior. Pues Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Él tiene autoridad sobre todas las fuerzas del mal y le van a obedecer. Le van a obedecer contra cualquier fuerza del enemigo. Ahora, ten en cuenta una cosa. Qué importante es que si tú quieres ver tu vida en orden, entonces deberás cerrarle la puerta a todas las cosas que Satanás ha querido ofrecerte. Deberás darle la espalda al enemigo y ahora caminar de la mano del Señor. Con esta historia también puedo ver que un cambio es totalmente posible mediante el poder de Jesús. Ahora, uno diría, listo, Jesús se fue y esa región quedó así. Pero ¿sabes que la Biblia nos muestra otra cosa? Lee conmigo versículos 18 y 20, ya para ir terminando. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. La misericordia del Señor para la región de Gadara fue justamente enviar a ese hombre que él había libertado, para que él diera testimonio, para que él le contara a otros las cosas que Dios había hecho con él. Mis hermanos, yo creo con todo mi corazón que cuando el hombre se entrega al Señor Jesucristo, Él pone en orden las cosas externas y las cosas internas. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿En orden o en desorden? Eso solo el Señor y tú lo saben. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cuáles áreas de tu vida se ven más afectadas por el desorden? ¿Hay algún área en especial o algunas en las que tú ves que tu vida está fuera de control? ¿Necesitas de la intervención de Jesús? ¿Has intentado poner tu vida en orden, pero no has visto los mejores resultados? Eso sucede porque estás intentando hacerlo a tu manera. Pero es tiempo de que tú le des la oportunidad al libertador de libertadores, para que Él con su poder sobrenatural te haga libre y ponga en orden tu vida. ¿Crees que para Jesús puede ser difícil poner orden en tu vida? Yo creo que no, porque para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Él puede tomar justamente de lo vil y lo menospreciado, tomar lo que no es para avergonzar lo que es. Eso es lo que Él hace a menudo. Si tú fueras el endemoniado de este relato, ¿qué le pedirías a Jesús? Si tú estuvieras en los zapatos de este endemoniado, ¿qué le pedirías a Jesús? ¿Cómo esperarías que Él actuara?
¿Cuál situación le contarías que tal vez puedas estar pasando hoy? Y finalmente, ¿cómo podrías llevar a los oídos de otras personas lo que Jesús ha hecho por ti? Porque en este relato también hay un llamado a que nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho. Yo creo que muchos de los que están conectados ahora, de los que van a ver este video, pueden contarnos y pueden contarle a muchas personas las cosas que Jesús hace, porque Él sigue siendo Dios. Así que mis hermanos, vamos a orar y vamos a reconocer que todos necesitamos que el Señor ponga en orden nuestra vida, que nos ayude en esas circunstancias externas, pero también en las circunstancias internas de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. En esta noche, mi Señor, reconocemos que apartados de ti, como dice Juan capítulo 15, nada podemos hacer. Pero Señor, hoy reconocemos nuestro estado, Señor, y decimos que te necesitamos. Señor, algunas áreas de nuestra vida pueden estar como la de este joven gadareno, fuera de control, pero necesitamos que tú pongas orden en nuestra vida interior, Señor. Pon orden, mi Señor. Dios, lo necesitamos. Te pido por mí, por todos mis hermanos, para que tú pongas orden en nuestro interior, Señor. En aquellas áreas donde hay caos, en aquellas áreas donde hay pecado, en aquellas áreas donde hay rebeldía, en aquellas áreas donde hay humanismo, en aquellas áreas donde necesitamos reconocer que hemos sido creados para tu gloria, Señor. Señor, gracias, porque hoy tú sigues libertando gadarenos. Hoy tú sigues pasando por las calles de esta ciudad, por nuestras casas, y sigues encontrando muchas personas cautivas, con sus vidas desordenadas. Pero tú lo haces no porque en nosotros haya alguna virtud, sino porque, Señor, tú muestras tu gloria al poner en orden vidas totalmente destruidas, Señor. Y porque tú eres amor. En esta noche, Señor, te ruego, Señor, que nos permita ser dóciles y agradecidos con lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Pon orden, Señor, pon orden en nuestras vidas. Pon orden a nuestro caos. Pon orden, Señor. Permite que, como nos relata este versículo 15, Señor, podamos ver nuestro corazón, nuestra vida, Señor, totalmente en orden, completamente vestidos de tu gracia y tu misericordia y en sano juicio, Señor, viviendo para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta breve reflexión que nos das en esta noche. Y, Señor, oramos por aquellos que conocemos, que sabemos que están por situaciones similares a este joven. Señor, aquellos que estén bajo cautividad, aquellos que perdieron el rumbo de sus vidas, aquellos que están caminando en densas oscuridades, Señor, sé tú el libertador de ellos. Señor, reprende toda obra del enemigo, Señor. Reprende, Señor, toda fortaleza que el enemigo haya colocado en sus mentes. Quita toda mentira, quita todo dardo del enemigo. Señor, arranca de sus vidas, Dios, toda obra y toda cizaña, toda semilla de las tinieblas, quítala, Señor, y rompe toda cadena y todo yugo que los tiene esclavizados a una vida sin propósito, a una vida dándote la espalda, Señor. Pero gracias, Señor, porque esta es la gracia, que el hombre no te buscó a ti, sino que tú viniste a la tierra a buscar a los que estábamos perdidos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su atención y que Dios sea colocando orden tanto en el exterior de nuestras vidas y en nuestro interior. Estaremos en contacto en estos días. Les mandamos un abrazo fuerte.
Dios los bendiga y que Dios sea sanando también a todos los enfermos. Sabemos por casos cercanos de hermanos en la iglesia que este tema del COVID cada vez como que está rodando más cerca de las personas que conocemos. Pero sigamos orando, que el Señor tenga misericordia y ruego a Dios que en su voluntad y poder sane a los enfermos. Un abrazo para todos, una feliz noche.